Muchas madres creen que después de una cesárea ya no es posible tener un parto vaginal y la realidad es que en la mayoría de los casos sí que es posible. Si tienes una cesárea previa, esto implica que el útero ya tiene una cicatriz y que por lo tanto pues no está intacto ante pues el siguiente trabajo de parto. Esto no quiere decir que tengamos que tener otra cesárea sí o sí, sino que tenemos que tener especial cariño, ¿no? Y especial atención y cuidados durante el trabajo de parto para minimizar al máximo el riesgo de rotura uterina. Y precisamente para minimizar al máximo este riesgo, lo ideal es intervenir lo mínimo posible en el parto. Lo ideal es que este parto se pueda desencadenar de forma espontánea, que no necesite de administración de oxitocina, que haya libertad de movimiento, etcétera, etcétera, durante el parto para poder favorecer al máximo estas condiciones fisiológicas y reducir ese riesgo de rotura uterina. Imagino que lo que más te preocupa precisamente es conocer qué riesgo estás asumiendo si decides pues, tener un parto vaginal después de tu cesárea. Y bien, este riesgo de rotura uterina que existe se ha estudiado en muchísimos estudios y es verdad que verás que no te puedo dar un valor específico, un valor único, ya que para empezar varía entre diferentes estudios y es que además también depende de varios factores. Los estudios nos dicen que, por ejemplo, no hay el mismo riesgo de rotura uterina si tenemos un parto hospitalario, si tenemos un parto en casa, si tenemos un inicio de parto espontáneo, si tenemos una inducción al parto. También va a influir el tipo de incisión que tengamos de nuestra cesárea previa, cuánto tiempo hace de esta incisión, el periodo intergenésico es importante en este riesgo e idealmente debería ser superior a 18 meses. Entonces este combo de factores pues, nos puede modificar, aumentar o disminuir ligeramente ese riesgo, pero bueno, vamos a dar unos datos generales donde nos podríamos pues, embarcar más o menos todas las mujeres que hayamos tenido pues, una cesárea previa. Como la mayoría de mujeres que estáis viendo este vídeo seguramente tengáis pues una incisión transversal baja, que es la forma más extendida, ¿no? De hacer la incisión de la cesárea durante los últimos años y seguramente tengáis el próximo parto en centro hospitalario, vamos a hablar de este riesgo con estas condiciones. El riesgo de rotura uterina con estas condiciones que os acabo de describir oscila más o menos entre el 0,2 y el 1%. Por tanto, pues este es el baremo que tendríamos de riesgo de rotura uterina si tenemos pues estas condiciones de cesárea previa. Por ejemplo, si añadimos a este combo que tuviéramos una inducción al parto, aquí sí que hay estudios que nos dicen que este riesgo podría llegar a aumentar incluso hasta un 6%. Como veis, nos estamos manejando pues por porcentajes bastante bajos y por lo tanto son riesgos pues muy asumibles. Como os he dicho antes, otros factores que reducen este riesgo es haber tenido un periodo intergenésico mayor a 18 meses, esto es importante tenerlo en cuenta, y también mujeres con un parto vaginal previo se ve reducido también este riesgo. Como ves, el riesgo es muy bajo y aún así a veces pensamos que puede ser mejor exponernos a una cesárea antes de a un parto vaginal después de cesárea. Y la realidad es que esto no es así. Tenemos una falsa creencia, ¿no? Una creencia muy extendida en la sociedad de que la cesárea es mucho más segura que la gran mayoría de opciones al parto y la realidad es que los estudios nos dicen que no es así y es mucho mejor exponernos a un parto vaginal después de cesárea si cumplimos estos requisitos de inclusión que no exponernos a la cesárea. Intentar el parto vaginal conlleva muchos beneficios tanto para la madre también como para el recién nacido y por supuesto sí que es verdad que es muy importante que prioricemos minimizar esas intervenciones durante ese trabajo de parto y tratar con mucho más cariño ese útero que tiene una incisión previa y que tiene pues ese riesgo que aunque bajo existe de rotura uterina. Además, la satisfacción que supone a muchas mujeres poder tener ese parto vaginal después de cesárea también es un factor a tener muy en cuenta y que también se tiene en cuenta con las recomendaciones. Además, la tasa de éxito, que esto es algo que me soléis preguntar mucho, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo de que esto salga bien? Oscila entre un 60 y un 80%. Normalmente se consigue tener ese parto vaginal en este porcentaje de éxito. Es verdad que hay ocasiones donde pues finalmente, aunque nos expongamos a ese trabajo de parto, pues se debe recurrir a otra cesárea, pero en un 60-80% de los casos conseguimos pues, nuestro parto vaginal después de cesárea. A pesar de esta recomendación que como ves es clara y sí se puede, como siempre me gusta que tomes la decisión pues, con información plena y es verdad que hay que ser consciente de que aunque la probabilidad es muy baja de este evento, sí que es posible y que estamos ante un evento de gravedad y de urgencia vital tanto para la mamá como para el bebé. Así que sí que es verdad que debemos tener conciencia de que la probabilidad es muy baja pero que es un evento pues, importante y de gran urgencia.
Toda esta información que os acabo de dar es útil si hemos tenido una cesárea previa, pero ¿qué pasa, no? Si tenemos ya más de una cesárea, a lo mejor estamos ya pues con 2 cesáreas anteriores, que a veces pues puede ocurrir esta situación y queremos que a la tercera vaya a la vencida y tener pues nuestro parto vaginal. Pues bien, la realidad es que los riesgos se ha visto que no incrementan en exceso, ¿de acuerdo? Sí que podríamos tener algunos valores un poquito más en la zona alta, pero se ha visto que es posible tener un parto vaginal después de 2 cesáreas y que los riesgos no aumentan prácticamente nada en comparación a una cesárea previa, con lo cual si nos lo planteamos para una primera cesárea podríamos planteárnoslo también después de una segunda. Como ves, no hay motivo para desaconsejar un parto vaginal después de cesárea, la evidencia es muy contundente en este sentido, todos los hospitales también que están actualizados y que tienen pues protocolos actualizados lo incluyen en sus prácticas clínicas, así que no dudes si encuentras rechazo en el centro donde estás en buscar una segunda opinión, porque en la gran mayoría de circunstancias es posible tener este parto vaginal. Si te queda alguna duda, ya sabes que me lo puedes dejar en comentarios y sin problema estaré encantada de ayudarte. Sobre todo, si todavía no estabas suscrita al canal, suscríbete, que nos vemos otra vez la semana que viene con nuevo vídeo y sobre todo dale un gran me gusta a este vídeo para ayudar a muchas mamás que estén en esta misma situación que tú. Un abrazo.